Hola, buenas tardes. Acá estamos en la Feria del Libro de Mercedes 2022. Esta es una de las atracciones y actividades que tenemos esta tarde, es hablar con Silvina de diversidad lingüística. Silvina, bueno, nadie mejor que ella para presentarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Silvina Nancy Ponce, soy mercedina. Soy estudiante avanzada de la carrera de Letras con orientación en etnolingüística y bueno, fui convocada para charlar sobre diversidad acá con Andrés y bueno, muy agradecida sobre todo al comité organizador, a todos los chicos las chiques que están organizando este evento. Es muy importante poder charlar de estos temas en estos espacios. Así que muchas gracias y bueno. Bueno, ya que será el momento de meternos de lleno en la temática esta que nos convoca, de la diversidad lingüística. ¿Cuál sería la importancia mayor de esta nueva cuestión que tenemos acá entre manos? Bueno, cuando hablamos de diversidad lingüística, una de las cosas que están buenas también resaltar es que estamos hablando de la diversidad de lenguajes. Tenemos los lenguajes de señas, lenguajes braille y también lenguajes migrantes, de personas migrantes y también lenguas de pueblos originarios, que en este caso vamos a charlar un poquito. Nos vamos a centrar en las lenguas de pueblos originarios. Sí, así es. Bien. ¿Cuántas lenguas tenemos acá tenemos 23. ¿En Argentina? 23 lenguas registradas y 15 en vitalidad. Mirá, ¿qué significa vitalidad? Que están vivas, que son habladas. Ah, claro, sí, vigentes, diríamos. Están vigentes, así es. Digo esto, nombro las 23 lenguas porque todo el tiempo estamos investigando, digamos, y eso también puede cambiar. Puede cambiar, puede ser de que el día de mañana sean 16 lenguas, ojalá. Cuando una lengua muere, muere toda una cultura, un conocimiento, más o menos estadísticamente muere una lengua cada 14 días. Se habla de lenguas en peligro de extinción, como la de animales, como los animales. Sí, muere una cultura. Exacto, mueren siglos y siglos de acumulación de cultura. Así es. Bueno, en este siglo hemos perdido 100 lenguas y se espera que si no cambian las políticas lingüísticas a nivel mundial, la mitad de las lenguas pueden desaparecer. Contamos con 7.000 lenguas, o sea, más o menos sería una desaparición en 20 o 30 años de 3.500 lenguas. Terrible, una pérdida terrible para la humanidad. Es muy tremendo, ¿no? O sea, cuando hablamos de números, o sea, eso es lo que te da el número, te da eso que es tan fuerte, ¿no? De la desaparición, una cantidad tremenda. Silvina, ¿y ya sabemos qué cosas podemos empezar a hacer para evitar esa catástrofe cultural? Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero, necesitamos voluntad política para revertir ese proceso. Tenemos países que están trabajando también con esa temática. Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, es un país que está más adelantado con respecto a las políticas lingüísticas que los países de nuestra región. Y en Nueva Zelanda se prevé, hay una planificación lingüística y se prevé que para el año 2040 la mitad de la población va a hablar maorí inglés, va a ser bilingüe. Pero para eso tiene que haber una gran planificación lingüística, ¿no? Como para que esa lengua, para decir, bueno, queremos que estas lenguas no desaparezcan, bueno, primero tendrían que participar
de estamentos oficiales. Para eso se necesita muchísimo reconocimiento. Bueno, hay un trabajo arduo para hacer. Las comunidades, el movimiento indígena, la red de profesionales indígenas están trabajando en pos de eso. Y bueno, pedimos que los estados nos acompañen para poder tener nuestros derechos, el derecho. Acá en Argentina, ¿de qué casos estaríamos hablando? Por ejemplo, ¿en qué provincias son donde están distribuidos estos lenguajes medios perdidos, medios en peligro? Es muy interesante la pregunta que me haces, Andrés, porque en realidad, justamente, uno de los debates más grandes que hay es... se piensa que las lenguas están en zona rural, que están en un paraje, que están en un lugar escondido, pero en realidad la mayor cantidad de hablantes de lenguas originarias se encuentran en el Gran Buenos Aires. Sí. Y seguramente no solo de comunidades nativas de Argentina, sino de países vecinos y de más lejos también, ¿o no? De Perú, de comunidades peruanas, o colombianas, venezolanas o de Centroamérica. Así es, y ahí tenemos otro tema que es las lenguas migrantes, que también es importante mencionar que, por ejemplo, una familia migrante, aymara, boliviana, llega, digamos, al Gran Buenos Aires, pero sus hijos son argentinos, entonces esa lengua ya es una responsabilidad de nuestro Estado. Que, digamos, que esa pertenencia cultural y esa memoria y esa identidad no sea, digamos, aplastada, digamos, por la norma del español. Entonces son problemas muy amplios, complejos. Hay mucha gente capacitada y hay mucha voluntad de las comunidades y de los movimientos indígenas, dirigentes, referentes, para hacer un cambio. Lo que necesitamos sí es muchísimo acompañamiento, sobre todo porque hay una introyección muy marcada de lo que es el racismo. Hay un racismo tanto en la sociedad en general como institucional. Porque este tema también viene de la mano con la discriminación muchas veces. Muchas veces vemos que hay gente que por escuchar distintos idiomas en su barrio, vamos a achicarnos para verlo bien claro, segregamos a aquel que habla distinto nuestro. Y sin embargo nos damos cuenta que estamos en el mismo país, en la misma ciudad y en la misma comunidad. Sí. En lugar de tener curiosidad, ¿no? Sí, lo dejamos de lado. Eso, claro, eso sería también una avanzada importante para lograr visibilizar, como vos decís, las lenguas nativas de nuestra América, sobre todo. Sí. Silvina, ¿qué nos podés contar acerca de cómo va a venir la cosa con el próximo censo? ¿Cómo entra a jugar la diversidad lingüística en el próximo censo? ¿Qué es este año? En 2022. Sí, es en el 2022, comienza el 16 de marzo. Bueno, con respecto al censo, realmente el censo arroja estadísticamente muchísima información. Esa información puede ser utilizada para justamente generar una planificación a largo plazo para revertir estos procesos que estábamos mencionando antes. Entonces es una herramienta muy importante que necesitamos tener. Tanto las organizaciones, el Estado y los investigadores y los científicos necesitamos de esa herramienta. Argentina no cuenta con una herramienta estadística, actualmente no tenemos datos censales acerca de la cantidad de hablantes que hay en nuestro país de lenguas de pueblos originarios. ¿No? Esa pregunta no está. Por otra parte, la pregunta sobre la pertenencia a un pueblo originario también está mal direccionada. Ahora hace muy poquito ya se sabe cuáles son las preguntas que van a estar en el censo. Yo las traje anotadas porque, chicos, soy re desmemoriada y bien. para ¿Las tenerlas, querés leer? las voy a leer y las vamos
analizando en conjunto. Las preguntas son, dice, ¿se reconoce indígena o afrodescendiente? Sí, no, ignorado. Entonces, tenemos esa pregunta que se refiere a la pertenencia a un pueblo indígena o originario. Después dice, ¿de qué pueblo indígena o originario? Da como un casillerito y después, si no, ignorado. Eso son dos preguntas, hacen. Esta con respecto a la pertenencia y otra con respecto a si habla a la lengua, ¿no? ¿Habla y o entiende la lengua de ese pueblo indígena o originario? Sí, no, ignorado. Bueno, con estas dos preguntas hay varios problemas. Primero, el primer problema es que en la segunda pregunta, si habla o no habla la lengua indígena originaria, se hace solamente si la pregunta anterior, es decir, si se reconoce como indígena. Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos problemas importantes porque, por ejemplo, el guaraní correntino es una lengua que habla muchísima población y por lo general las personas no se autoafirman descendientes de pueblos originarios. Simplemente hablan guaraní correntino. Lo mismo pasa con quichua santiagueño. En Santiago del Estero hay un sector, digamos, una parte de la población. Será labor del censista de repreguntar o tratar de ahondar. Ellos no se autoperciben. Claro. Es como si vos hablaras quichua santiagueño o yo y no se autoperciben como pertenecientes. ¿Pero lo niegan o lo desconocen? El problema es que en realidad digamos, no estaría la posibilidad de que esté en la pregunta, digamos, al no autorreconocerse la pregunta de si habla o no habla, claro, ya no estaría. Exacto. Se saltea, entonces ya, por ejemplo, probablemente esas dos lenguas no aparezcan. Bien. Porque ya van a decir no, entonces ya esa pregunta la saltean y sigue el censo. Perdón, Lucía, lo que estás diciendo es que las personas, o sea, el censo atiende que uno se autopercibe perteneciente a un pueblo, entonces habla esa lengua. Pero hay gente que habla la lengua sin pertenecer al pueblo originario. Claro. En estas comunidades, como está hablando de Chaco, de Corrientes, de Formosa, donde la población está muy mezclada, las lenguas también, hay gente que es nativa, o sea, viene con argentino, digamos, exacto, pero que pueden hablar el guaraní. Claro. Y en el caso de esas dos lenguas en específico, no lo daría. Por otra parte, tampoco daría cuenta del tema del trilingüismo, que se da muchísimo en el norte, o sea, mucha gente que habla tapiete, chané y español, entonces esas lenguas no quedaría registrado. Ese sería otro problema. Son varios los problemas. Y por otra parte, ese es un problema más importante, o bueno, es un problema bastante importante, es el CEPAL y Naciones Unidas dieron como un protocolo de cómo hacer estas preguntas y la red de profesionales indígenas también estuvieron trabajando para ver cómo se podían hacer estas preguntas y sobre todo también la de reconocimiento indígena. Y para hacer esa pregunta se disponía de un cuadrito donde cada censista ponía el nombre, estaba digamos el nombre de los diferentes pueblos, ¿no? Por ejemplo, chané, mapuche, bueno. ¿Qué pasa? Ahora eso no está, solamente tiene que poner, ese cuadrito no está, tendría que poner sí y después el nombre lo tendría que escribir el censista. Pero muchos nombres de pueblos indígenas tienen diferentes nominaciones. Entonces, estos datos, por ejemplo, alguno puede poner mapuche, otro puede poner ranquelche, mapuche con otra grafía. Y esos datos no son recogidos por un ser humano, son recogidos por una máquina. Claro, que no va a reconocer una cosa y otra. Va a dar error
va a haber problemas de error y son datos que se pierden. Y por otra parte es tan importante porque a partir de este año, toda esta década, digamos 2022 hasta el 2032, hay como de las Naciones Unidas, se va a trabajar para que en conjunto con todas las naciones, con una responsabilidad de todas las naciones, a que se revitalicen las lenguas. Entonces esos datos que nosotros podríamos disponer ya van a ser erróneos, no van a arrojar lo que necesitamos saber, y entonces ya ahí nuevamente se estaría vulnerando el derecho lingüístico, que sería un derecho Silvina, muy importante. ¿qué podemos decir de diversidad lingüística y escuela y educación? Porque me parece que es interesante y deja mucha tela para cortar ese tema, ¿o no? Sí, es muy importante. Bueno, tendríamos que tomarlo en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. En todos los niveles es todo. Hasta de los más chiquitos hasta universitarios. Así es. Y para lograr una planificación bilingüe o trilingüe, tendríamos que también... Claro, planificar. Es una planificación. Exacto. Hay personas, nuevamente, te digo, especializadas que cuentan... ¿Y hay ejemplos, casos en Argentina? No. No, en otros países. Sí. En Argentina no. Sí, hay en la región países que están más avanzados que nosotros. Por ejemplo, Uruguay ya en el censo dispuso la grilla, digamos, con los nombres, con las nominaciones de los pueblos. Ahora, por ejemplo, en Chile también con la presidenta de la Constituyente, que es una lingüista mapuche, Elisa Loncón, se trabajó muchísimo, por ejemplo, para empezar a poner a la lengua mapuche, el mapudungún, en un lugar oficial de la alta esfera política. Entonces, ya que los boletines oficiales empiecen a estar en una lengua de pueblos originarios, ya empieza como a derribar ciertos límites que esas lenguas tenían. Y por otra parte, cuando hablamos, una cosa que siempre es muy importante entender, que cuando hablamos de derechos lingüísticos, estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos que tienen vulnerado un derecho humano. O sea, por eso el derecho lingüístico está englobado dentro de lo que son los derechos humanos. Entonces, es muy importante empezar como en el reconocimiento de esas lenguas, de esas personas, que todo está de la mano con una colonialidad, con un racismo, con problemas legales para acceder al territorio, digamos, para acceder a la salud. Si no se cuenta con esas lenguas, no se puede acceder a los derechos más básicos. Exacto, importantísimo. ¿Y en ninguna de las provincias del norte hay esquema de bilingüismo? Hay educación, está la educación intercultural bilingüe, que con el gobierno anterior el programa quedó estancado, entonces hay que volver, eso no volvió, entonces hay que volver a trabajar sobre eso. Y también es como que hay que trabajar para tratar de concientizar, sobre todo en los institutos, en institutos de formación, en la universidad, sí. Porque en las acciones curriculares sí aparece toda la cuestión, está presente al menos en los papeles, digamos, las políticas intercultural bilingüe está presente, pero no sé efectivamente cómo se lleva a cabo después de eso en las escuelas. Tiene mucha complejidad porque, bueno, tenemos, por ejemplo, para hablar simplemente de la provincia de Buenos Aires, tenemos población migrante, población originaria, muchísima diversidad lingüística. Los docentes no cuentan con una capacitación. Hay capacitaciones que, por ejemplo, algunos equipos de la universidad están empezando a dar a docentes,
y tratando, por ejemplo, de poner puntaje para que haya como más incentivo en poder capacitarse en esos temas. ¿Y cuál sería tu recomendación para cualquier docente que no tenga acceso a esa capacitación, pero que está en un aula y se encuentra detecta que hay estudiantes que manejan otras lenguas o que tienen otras lenguas? ¿Cómo le dirías que hiciera? Cosas, o que no hiciera, cosas no hagan. Bueno, primero, una de las cosas que sucede mucho en las aulas es que la corrección, ¿no? Es muchas veces errónea. Por ejemplo, quiero decir, por ejemplo, se habla con diferentes con lenismos que tienen que ver con el dialecto propio de esa pertenencia. Entonces, lo importante es abrir, para mí, como lo primero que estaría bueno es como abrir a que el estudiante pueda expresarse, a no pensar de que está hablando incorrecto, que habla mal, sino que se está expresando en su lengua. Eso sería lo primero, porque en realidad hay mucho registro de discriminación. Eso sería lo primero. Y después empezar a trabajar con contenidos interculturales. Hay muchísimos artistas que están ahora, por ejemplo, hablando bilingüismo. Tuvimos el caso de una escuela en Capital Federal que con un equipo docente hicimos talleres de diversidad lingüística y realmente con chicos de sexto año, y los chicos estaban contentísimos, sí, de escuchar, por ejemplo, poder decir yo sé lo que dice, ¿no? Por ejemplo, había un grupo de rap vía guaraní y bueno, escuchamos canciones de ellos. Aparte lo lindo que son los sonidos de todas esas lenguas, tienen una resonancia musical que, no sé, que te transporta a tiempos ancestrales, por ejemplo, y a cosas puras, a nombres de nombrar una piedra en castellano y en quichua, y parece que la piedra nombrada en quichua es más linda que la piedra en castellano. Las lenguas son todas hermosas y bueno, forman parte de todo nuestro acervo humano, cultural. Por eso es tan importante, porque se pierde muchísimo conocimiento y por otra parte también se vulneran los derechos de los hablantes para poder disponer de lo más mínimo, como lo que les mencionaba antes, el derecho a la salud, el derecho a la justicia. No hay traductores en los juicios. Por otra parte también en los hospitales también hay muy pocos médicos que trabajan con diversidad, con interculturalidad. Por suerte igual de a poquito hay como cada vez, también por el movimiento indígena, ¿no? Cada vez más hay más profesionales, tanto de la salud, abogados que tienen una pertenencia, que han logrado capacitarse, llegar a la universidad y poder estar en esos espacios. Bueno, eso es vamos a ir cerrando. No sé si te querés despedir, algo que quedó en el tintero, algo que quieras agregar, Silvina. Es el momento. Bueno, me gustaría hacer un minuto de silencio, si les parece bien, porque cuando hablamos de derechos humanos, para entender cuán importante es esto que estamos hablando, me gustaría que hagamos un minuto de silencio por Elías Garay, un joven mapuche que fue asesinado por paramilitares, podríamos decir paramilitares, en la reafirmación de su territorio. Y bueno, él
estaba empezando, ¿no?, como a autoidentificarse, autopercibirse. Así que me gustaría eso, un minuto de silencio por él. Agradecer también a ustedes por la participación, por abrir estos espacios. Gracias a vos, Silvina, por venir a esta feria del libro de Mercedes 2022. Acá Lola, que nos acompañó, y acá la compañera. Y bueno, nos despedimos con este minuto de silencio. Básicamente es un montón de tiempo que tenés que estar trabajando, por el que tenés que cobrar. Es posible la editorial artesanal si organizás todas estas cuestiones. La idea es, yo ahora tengo un pequeño stand en aquel lado, voy a sentarme traje unos libros, unos cuadernos para mostrar distintas técnicas, así que si quieren pasen por el stand, y si alguno tiene otras dudas, si quiere hablar sobre alguna otra cosa, quedamos ahí que hay un montón de eventos y Chantumay. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias.